Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33, un pasaje bastante conocido, archiconocido, pero no por eso deja de ser eficaz en nuestras vidas, ¿verdad? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche Jesús fue a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimos, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y en cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijos de Dios. Amén. En la vida todos atravesamos por momentos difíciles, ¿sí o no? En este año, ¿cuántos hemos pasado por lo menos 2 momentos difíciles en este año? 30, y no vamos a seguir porque si no seguimos levantando la mano y seguimos levantando la mano, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Nos guste o no nos guste, eso es como una ley natural de la vida, ¿verdad? Es como de la cual nosotros no tenemos cómo escaparnos. Porque uno puede decir, bueno, si tengo plata no voy a tener problema. De repente no tendrás problema económico, pero tendrás otro tipo de problemas, ¿verdad? Porque así es la ley. Por ejemplo, ¿verdad? Es como la ley de la gravedad. Si nosotros saltamos, ¿qué pasa? Caemos, todo lo que sube baja, de esa ley no hay manera de escaparse, ¿verdad? No hay nada que nos pueda hacer escapar. Y las dificultades son como una ley inevitable, que no precisamos que esté delante nuestro ningún agente del Estado para hacerla cumplir, ¿verdad? La cumplimos sola, porque no necesitamos que nadie nos esté diciendo: mirá que tenés que sufrir. La dificultad de las tormentas vienen a nuestras vidas solas. Ahora bien, no todas las tormentas que se levantan son consecuencia de nuestros hechos. No todos los problemas que vienen a nuestra vida son consecuencia de nuestros hechos. Porque está ahí por ahí que dice: está pasando mal, algo habrás hecho, en algo habrás pecado, que habrás hecho, que te vienen todas estas cosas malas. No siempre es así, ¿verdad? Hay problemas sí que vienen a nuestras vidas porque en cierto modo lo andamos buscando. El uruguayo es muy común andar buscando problemas, ¿no? ¿Verdad? Para cada solución dice un refrán que el uruguayo tiene un problema. Por ejemplo, si tenemos una adicción a los juegos de azar, lo más probable es que tengamos problemas económicos, ¿verdad? Porque en la próxima sale y metemos la monedita y tiramos, y metemos la monedita y tiramos. Tenía un compañero de trabajo una vuelta que estuvimos allá en Nueva Palmira trabajando, y recuerdo que era un partido de Uruguay ahí que estábamos mirando en el apartamento, y tal, Uruguay en ese momento iba a perder 2-0 y él se va, no, déjame tranquilo, déjame mirar solo, me gusta mirar solo el partido, ¿no? Ahí se fue porque era muy de jugar a la maquinita, muy de apostar. Cuando vino, había perdido. Uruguay había empatado, se había gritado 2 goles de Uruguay, y el tipo, cuando lo veo venir, le veo la cara: perdiste, ¿no? No me hables. ¿Por qué? Porque ese afán, esa desesperación, ¿verdad? Por jugar, y que en la próxima saca. Ahí, no. Si fumamos toda la vida, no nos extrañemos que cuando seamos adultos suframos problemas respiratorios. Es consecuencia de lo que nosotros hicimos en toda la vida, ¿verdad? Y podríamos dar muchos ejemplos más. Si, por ejemplo, aquellos que han estudiado, ¿verdad? Si todo el año fuimos a clase, pero no hicimos la tarea, no estudiábamos para los exámenes, la mayor seguridad es que tengamos problemas final, no con el profesor, sino con nuestros padres, que nos van a decir: ¿por qué no pasaste de clase? ¿Por qué te llevaste tal o cual materia, verdad? Pero hay problemas que vienen porque tienen que venir. Tienen que existir esos problemas en nuestras vidas. Y en ocasiones estamos preparados, pero en muchas veces no estamos preparados para los problemas que vienen, ¿verdad? Y cuando vienen y nos toman por sorpresa, nos desacomodan bastante. Ahí nos desacomodan, hacen que perdamos el rumbo, ahí que nuestro estado de ánimo se altere, ¿verdad? Porque es difícil
mantener la calma en los momentos difíciles, ¿verdad? Ahí uno explota, está como ahí como pólvora que cualquier chispa le hace explotar, ¿verdad? Que hace que nos encontremos descanso. Pero como todo en la vida pasa, las tormentas vienen, pero van a pasar. Dice el refrán, siempre que llovió, paró. Así que las tormentas van a pasar, los problemas se van a ir. Algunos se quieren quedar a vivir con nosotros, ¿verdad? Y no se va más esto, y esto, ¿cuándo va a terminar esto? Y no se va más. Pero déjame decirte que si Jesús está en la barca de tu vida, los problemas se van a tener que ir porque no van a encontrar lugar en nuestras vidas porque Jesús está con nosotros, ¿verdad? Hay problemas que nosotros podemos encontrar la solución. Se nos les presenta un problema y ahí, bueno, tratamos de buscar la solución y ahí la solucionamos. Pero hay otros que solo Dios puede quitarnos ese problema. Que solo ahí, cuando levantamos nuestros ojos al cielo, sabemos que de ahí viene nuestro pronto socorro, ¿verdad? Como compartía la hermana. ¿Y ahora qué voy a hacer? Me llegó, no era un mes, no eran 2 meses, eran casi 4. ¿Cómo hago? Y bueno, primero oramos y después, bueno, Dios guiará y Dios guió, ¿verdad? Porque Dios se manifiesta así. Recuerdo que en la peor época de mi vida, en la mayor tormenta, quien me trajo paz, quien me trajo calma, ¿sabe quién fue? Cristo. Porque ahí conocí al Señor. Yo no conocía a Jesús. Sabía que existía, claro que sí, sabía que existía un Dios, pero no había experimentado su amor, no había experimentado su perdón, ¿verdad? Y en ese momento en que yo pensaba que era el fin, llegó Jesús y todo se calmó. Se hizo bonanza, como seguramente pasó en tu vida. Como seguramente pasó cuando te encontraste con Cristo ahí. Y si no pasó, abre tu corazón para recibir la paz que Dios tiene para darte, ¿verdad? Luego que Jesús también entra en nuestras vidas, en nuestro corazón, ahí todo va bien, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando comenzamos el caminar de Cristo, todo va viento en popa, todo va bien, hasta que se vuelven a levantar problemas, hasta que se vuelven a levantar dificultades. Y entonces se levantan conflictos ahí en nuestra mente porque no entendemos el porqué. De si estamos en Cristo, ¿por qué tenemos dificultades? ¿Por qué es que tenemos dificultades? Pero lo cierto es que estando en Cristo, esas tormentas las enfrentamos de forma diferente. Y vamos a ver por medio de este pasaje cuándo se levantan los problemas, el motivo a veces por el cual se levantan, pero también veamos cómo Jesús viene en nuestra ayuda, cómo Jesús viene en tu ayuda ante las adversidades. Porque podemos, ¿sabes qué? Encontrar paz en medio de la tormenta, como dice la canción. Entonces las tormentas casi siempre se van a levantar a mitad de camino. No se van a levantar al comienzo, sino que se van a levantar a mitad de camino, a mitad de un emprendimiento. Como en este caso la tormenta se levantó a la mitad del trayecto de la barca. La Biblia nos dice que luego del milagro de los panes y de los peces, Jesús hizo adelantarse a sus discípulos, los despidió, ¿verdad? Y que vayan siendo ahí. Yo no sé qué habrán pensado los discípulos en Jesús, porque como diciendo, vayan que yo los alcanzo. No sé si ellos se pensaron que Jesús tenía un calla, que se llama el botecito ese, para remar, ahí si tenía uno que iba solito, si salía otro barco, si salía otro ferry y después los alcanzaban, no sé. Pero lo cierto de la cuestión es que ellos se fueron, ¿verdad? Obedecieron a lo que el Señor les dijo. Vayan, adelántense que yo ya voy, ¿verdad? Como muchas veces tú y yo obedecemos a lo que Dios nos pide, ¿verdad? Obedecemos, hacemos caso a lo que Dios nos pide y a la mitad del trayecto, a la mitad de ahí de cuando comenzamos a obedecer a Dios, nos encontramos en medio de dificultades. Y los discípulos salieron contentos, confiados, porque luego de ver el milagro de la multiplicación, hacer ese viaje a algo que ellos estaban acostumbrados, ese viaje a un par de horas estamos del otro lado, tranquilamente, ¿no? Fueron ahí, seguramente abarrotaron el mástil, fueron ahí, tranquilo, ahí. Sin embargo, a mitad del viaje se complicó la cosa. Dice la Biblia, ¿verdad?, que se levantó una tormenta que impedía el avance de la barca, impedía el avance de la nave. Y siempre pasa así. En medio de un emprendimiento se levantan las tormentas. Como a medio camino, ahí se levantan. No se levantan porque si la tormenta se hubiese levantado cuando ellos estaban a punto de salir, lo más probable es que hubiesen dicho, dejemos para mañana, ¿verdad? No vamos a estar saliendo hoy, que está así como, mirá cómo está el clima. No, ellos, estaba todo lindo el clima, salieron y a la mitad del viaje se levantaron las tormentas. Y en nuestras vidas también se levantan las dificultades. Emprendemos algo con entusiasmo y vamos bien hasta que llega el primer problema. Y ahí todo se complica, ¿verdad? Vamos con un entusiasmo bárbaro a lo que sea. Formamos una familia y todo es lindo mientras dura la luna de miel. Y en ocasiones, ¿verdad?, la miel dura menos que el sueldo. Ahí dura poquito y nos queda solamente la luna. Y comienza la primera discusión y la segunda y la tercera. Y ahí todo a la mitad.
Mientras hay dinero, dura la familia, ¿verdad? ¿Saben cuántas familias se divorciaron en el 2002 en la crisis económica? Ahí, un montón. Ahí. Cuando hay trabajo, ¿verdad? Porque en muchas familias lo que sostiene la unidad de la familia es la estabilidad económica. Y cuando esa fuente de esa estabilidad se pierde, la familia se derrumba, ya no hay nada que los une. Y esto ocurre cuando Cristo no es el centro de la familia, ¿verdad? Porque cuando Cristo es el centro de la familia, podrán venir tormentas, podrán venir dificultades, pero ninguna adversidad va a dividir la familia, sino que la familia se va a unir y juntos orando a Cristo y salen adelante. Pero también podemos empezar en un trabajo nuevo y vamos contentos y al comienzo todo va bien hasta el primer encontronazo, hasta la primera llegada tarde. Ahí cuando viene el patrón y dice, ¿te dormiste hoy? No, tratá de no dormirte más porque mirá que en 2 ya no venga más a trabajar, ¿verdad? Empezamos a trabajar en algo nuevo hasta que ocurre algo y ahí se va derrumbando todo. Comenzamos a servir al Señor en obediencia a lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Y al principio todo es lindo servir al Señor. Pero el tiempo se levantan oposiciones, se levantan las dificultades, ¿verdad? Porque el enemigo no quiere que vos le sirvas al Señor. Otras cosas que pasan cuando le estamos sirviendo al Señor es que las cosas no salen como pensamos. Y en el día de ayer esto me tocó mucho, ¿verdad? Porque yo pensaba hoy al menos recibir a alguien aquí en la iglesia, ¿verdad? Ayer pensaba hacer el evento y que alguien se iba a acercar a Cristo, porque sabemos que necesitan de Cristo, que aunque una persona se entregara a Cristo valía la pena. Entonces uno había pensado, planeamos, hicimos todo y sin embargo no lo pudimos hacer. ¿Por qué? Porque se levantan oposiciones, ¿verdad? Por más que estemos sirviendo al Señor, por más que estemos obedeciendo al Señor de venir y predicar el Evangelio aquí en esta ciudad, no significa que no se van a levantar dificultades. Las dificultades se van a levantar y muchas veces a la mitad del camino para que impidas que vos llegues a lo que Dios te prometió. Todo nos cuesta el triple o más. Y eso cansa, ¿verdad? Cansa cuando todo nos cuesta el triple o más y te esforzás y viene ese cansancio espiritual que se lo tenés que entregar al Señor porque si no, no podés. Entonces en nuestras vidas también se levantan tormentas ahí a mitad del camino. Y las tormentas, ¿saben por qué vienen? Porque quieren frenar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso se levantan las tormentas. Porque ayer yo pensaba cuando se largó a llover, ¿por qué no llovió de mañana? No, y ya estaba, y bueno, temprano y suspendemos, y bueno, está, no. Mira, llover justo a las 3 de la tarde, cuando a 3:30 venía el equipo de sonido a armar todo. Y decía, no, Señor, no puede ser, y oraba, y me parecía que salía el sol, y estaba contento, y después empezó a llover. Y dije, ¿sabes qué, Señor? Está bien. Si no se puede, no se puede. Está bien. Y bueno, no se pudo. ¿No? Pero eso no va a impedir que sigamos predicando el Evangelio. Eso no va a decir que, bueno, ¿sabes qué? No se puede hacer nada, que entonces nos vamos. No. Doblamos la apuesta y ahora en vez de tener un cantante tenemos 2. ¿No? Y ahora en vez de tener un generador vamos a tener 2 generadores porque los niños también van a recibir la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces las tormentas vienen para frenar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Las tormentas vienen porque quieren que vivamos una vida llena de derrotas, llena de no se puede, ¿verdad? Que vivamos con la sensación al fracaso, que sienta que fracasaste como padre, como esposo, como hijo. Ahí, no, mirá, y ¿por qué te divorciaste? ¿Y por qué te separaste? Sos un fracasado. Ahí, y empezás a creer a esos dichos, ¿verdad? A esos pensamientos que vienen y no, capaz que el problema sos vos. No, tranquilo. Echa fuera todo ese pensamiento, ¿verdad? No, Dios no quiere que vivamos una vida de fracasado, que fracasamos como trabajador, como emprendedor. Muchas veces después que nos despiden de un lugar quedamos ahí pensando, y si no hubiese contestado de esa manera, y si hubiese actuado de la otra, capaz que todavía estarías trabajando. Tranquilo, porque Dios, todas las cosas y a las cosas que a los que amamos a Dios nos ayudan para bien. Así que sigamos confiando. Muchas veces vienen las tormentas y sentimos, ¿verdad?, que le fallamos a Dios y que por haberle fallado una vez a Dios, Dios ya nos desechó, ya está. Y no, Dios es el Dios de las oportunidades. Aleluya. Dios sigue dando oportunidades. Las tormentas vienen para que vos sientas eso. Pero tenemos que recordar como hijos de Dios que las tormentas son permitidas por Dios. Dios permite que vengan dificultades en nuestras vidas. Ay, ¿cómo si Dios no es bueno? Sí, Dios es bueno, pero Dios sabe que permite que vengan dificultades sobre nuestras vidas. ¿Para qué? Para mostrar y sacar a luz lo que hay en nuestro corazón. Para sacar a ver en qué estamos creyendo, a quién estamos creyendo. Miren que cuando iba caminando Jesús sobre las aguas, ahí ellos dijeron, un fantasma.
¿En qué estaban creyendo estos discípulos? Recién Jesucristo había hecho la multiplicación de los panes y de los peces, ¿verdad? Todo el mundo estaba adorando a Jesucristo y ellos seguían creyendo en esas cosas. No, las pruebas, las dificultades vienen para mostrar qué es lo que hay en nuestro corazón, en dónde está puesta nuestra fe, ¿verdad? Vienen para que nosotros pongamos nuestra confianza en el Señor. Para eso vienen las pruebas ahí, para eso Dios permite que vengan las pruebas. No es que salimos sorteados, no es que tiramos un número y hoy le toca a Elisa. Está. ¿Y cuál es la prueba de hoy? Dolor. Ahí. No es así. Las pruebas vienen para aumentar la fe en el Señor, para que se despierte nuestra fe, para que mostremos qué es lo que hay en nuestro corazón, en quién estamos creyendo, ¿verdad? Si en el Señor o en otras cosas. Y muchas veces cuando vienen esas pruebas, cuando vienen esas dificultades, tú y yo peleamos con ellas, con nuestras fuerzas, como hicieron ahí los discípulos. Los discípulos pelearon con esa tormenta. La mayoría de los discípulos, quizás la mitad, más de la mitad, eran pescadores, ¿sí o no? Sabían de las tormentas, sabían de navegar. No era la primera tormenta que se los enfrentaba ahí pescando en la noche y ellos atravesando. Y ellos pelearon con su fuerza, lo intentaron todo. Intentaron llegar hasta a la otra orilla. No quisieron volver atrás. Como tú y yo muchas veces no queremos volver atrás, pero sabemos que no podemos. Ahí estamos luchándola contra todo, ¿verdad? Y bueno, ponemos todas las cargas, ahí ponemos más cargas en nuestro lomo que lo que podemos soportar y seguimos para adelante y decimos, Señor, yo no quiero volver atrás, pero no podemos avanzar, ¿verdad? Ellos lo intentaron todo, pero la tormenta lo superaba. Y nosotros también muchas veces peleamos a nuestra manera. ¿Y sabes por qué tú y yo peleamos a nuestra manera? Porque muchas veces a nosotros nadie nos va a venir a decir cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no? A nadie nos gusta que alguien nos venga a decir cómo tenemos que hacer las cosas, porque somos cabezones, ahí somos orgullosos, nos creemos Superman y terminamos muchas veces dándonos la cabeza contra la pared. Ahí, ¿por qué? Porque la peleamos a nuestra manera. Buscamos la solución a nuestra manera, ahí sin buscar a Dios, ¿verdad? Se levantan problemas en el hogar y vamos a un especialista ahí. En vez de acudir a Dios, vamos a un especialista, ahí un psicólogo, y no digo que esté mal todo eso, ¿no? Pero primero busquemos a Dios ahí. De repente se levantan problemas en el hogar y vamos a santiguarnos ya con el santiguador de la esquina y nos hacemos un pase. Ahí, ya, ahí, y ya está, ¿no? Ahí vamos buscando. Vamos, ahí que tenemos problemas, no hay trabajo, hay que hacer, vamos a tirar las cartas, ahí que nos dicen las cartas, ahí la borra el café y todas esas cosas más, ¿verdad? Muchas cosas que hacíamos cuando no conocíamos a Cristo, buscábamos solución a nuestros problemas en esos lugares y no nos dábamos cuenta de que le estábamos sumando problemas a nuestras vidas. Porque esas cosas, en vez de traer solución a nuestras vidas, lo que hacen es traer atadura espiritual, ¿verdad? Atadura ahí demoníaca, ahí, porque seguramente si vos vas por un problema ahí matrimonial, ¿sabes qué te van a decir? Divorciate. Mientras vos te sientas bien, divorciate. Nunca van a apostar por la familia. ¿No? Nunca van a apostar por la familia. Y ahí trae esto, trae lo otro, ¿verdad? Y estando en Cristo vienen los problemas. Y muchas veces en vez de mirar a Dios, de alzar nuestros ojos al cielo y decir, Señor, ayúdame, ¿verdad? Lo que hacemos es pelearla a nuestra manera. Seguir peleando con nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Con nuestra sabiduría. Lo creemos más inteligente muchas veces que Dios. Ahí. No buscamos la ayuda de otros hermanos para que oren por nosotros. Quizás muchas veces no buscamos la ayuda de alguien porque somos orgullosos. Claro, a nadie le gusta andar contando la miseria, ¿no? Orá por mí porque tengo este problema, orá por mí porque tengo lo otro. Pero no seamos orgullosos. La Biblia nos enseña a sobrellevar las cargas los unos de los otros, ¿verdad? Ahí, a confiar. Ahí nos cerramos muchas veces y formamos una caparazón donde nadie puede entrar. Pero a pesar de pelearla, a pesar de lucharla, como le decía, buscamos nuestra manera y decimos, Señor, yo no quiero volver atrás, los problemas nos superan. Los problemas nos agobian, ¿verdad? Tenemos más problemas muchas veces que un libro de aritmética ahí que estudiar. Hasta que nos damos cuenta de que no podemos más. Hasta que nos damos cuenta de que decir, Señor, voy a tirar la toalla porque ya no puedo más. Y es en ese momento que comenzamos a clamar por ayuda, ¿verdad? Cuando nosotros no podemos más, decimos, Señor, ayúdame. Hasta aquí llegué. No puedo más. Lo intenté todo, pero no puedo más. Y la Biblia no nos dice, pero seguramente los discípulos
en ese momento que estaban remando contra la corriente, estarían recordando el otro pasaje anteriormente de la otra tormenta cuando Jesús estaba en la barca, que la cual también se levantó una tormenta, pero Jesús en esa ocasión estaba en la barca, estaba durmiendo, estaba descansando, y ellos tenían a quien acudir. Fueron y lo despertaron: Señor, despierta, no te da cuidado que vamos a perecer, ¿verdad? Pero ahora Jesús no estaba, no tenían a quien pedirle ayuda. ¿Qué iban a hacer, verdad? Como muchas veces pensamos que estamos solos, que nadie nos ayuda, que Cristo no está con nosotros. ¿Y ahora a quién le vamos a pedir ayuda? Y lo que ellos no sabían era que Jesús venía ya en camino, porque ya los había visto que estaban remando contra la corriente. Lo que tú y yo muchas veces no nos damos cuenta es que Jesús viene a socorrernos, viene en nuestra ayuda. Cuando pensamos que estamos solos, cuando pensamos que ya no damos más, que nadie da nada por nosotros, que nadie nos ayuda, que a quién le voy a pedir ayuda, de repente le pedimos ayuda a un familiar y no nos contesta el teléfono o nos clava el visto, y ¿a quién le vamos a pedir ayuda? En ese momento Cristo viene a ayudarte, a ayudarnos, ahí a sacarnos ahí de ese pozo de la desesperación. En el momento en que decimos no puedo más, en ese momento Jesús dice: bueno, déjame a mí. Hace rato que yo quería meterme, pero respeto tu decisión. Déjame a mí. En ese momento, cuando soltamos todo y decimos no puedo, en ese momento Jesucristo interviene en nuestras vidas. Y Jesús viene ahí en nuestra ayuda. ¿Y sabes cómo viene Jesús en nuestra ayuda? Primero que nada, Jesús ora por ti. Jesús ora por mí. Jesús ora por nosotros. Dice la Biblia que Jesús, luego que despidió a sus discípulos, que saludó a toda la multitud, que había más de 5.000, imagínense cómo habrá quedado Jesús de saludar, ¿no? Bueno, nos vemos mañana, vengan pasado mañana, porque mañana me voy para el otro lado ahí, mañana tenemos un Giovanni inquieto. Seguramente, dice la Biblia que se puso a orar, y seguramente Jesucristo estaría orando por el viaje de sus discípulos. Porque Jesucristo, siendo Dios, ¿verdad?, siendo omnisciente, Él sabía lo que se iba a enfrentar. Simplemente no les había dicho, pero Él sabía lo que les iba a enfrentar. Entonces comenzó a orar ahí por sus discípulos. Y dice la Biblia que Jesús está sentado a la diestra del Padre. ¿Y saben por qué está intercediendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Por mí. Él está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo a favor tuyo, a favor mío, a favor de la iglesia. Ahí, por eso Jesucristo viene a nuestra ayuda, intercede ahí por nosotros. Los discípulos obedecieron, y como Jesús no nos manda a la guerra con un escarbadiente, se puso a orar por ellos. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, hay alguien que intercede por nosotros, y ese alguien se llama Jesucristo, el sumo sacerdote, ¿verdad?, que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y dice la Biblia que Jesús no solamente ora, sino que viene a nosotros. La Biblia nos relata que cuando ellos no podían más, Jesús fue ahí a su encuentro. Y no se tomó, como le dije, un ferry, no se tomó un barco, no tomó un kayak, sino que él agarró para que vean que él podía por sobre esa tormenta. Dice que fue caminando sobre las aguas. Fue a ellos de una manera que sus discípulos pudieran confiar en él. Claro, porque si se estaban ahogando y viene otro que le dice: tirame una soga, Pedro, que a ver si llego a la barca, ¿quién le iba a ayudar? Pero en cambio, si veían a alguien que iba caminando sobre las aguas en medio de esa tormenta, que la tormenta no lo afectaba, lo que quiso fue despertar la fe de sus discípulos en ellos. Y de la misma manera Jesús viene caminando sobre la tormenta que nos quiere ahogar. Y te voy a dar un ejemplo. Muchas veces cuando no tenemos pan, alimento en nuestro hogar, ¿verdad?, algo para comer, Jesucristo, ¿de qué forma viene? Con alimento, ¿sí o no? ¿A cuánto le ha tocado que Jesucristo le ha dado alimento ahí cuando no tenían nada para comer? Cuando no tenemos trabajo, ¿verdad?, que no hay nada como sustentarnos, ¿de qué forma viene Jesús? Viene caminando sobre las aguas, con un trabajo, que te llaman y tiene un trabajo preparado para ti. Cuando estás enfermo, ¿verdad?, y quiere que Jesús te sana, ¿cómo viene Jesús caminando por encima de esa enfermedad? Ahí diciéndote: yo soy Jehová Rafa, tu sanador. Yo te voy a sanar. Jesucristo viene caminando sobre la tormenta en la cual estás atravesando, porque Jesucristo es más poderoso, ¿verdad?, que cualquier tormenta que se haya levantado en nuestras vidas. En el peor momento de nuestras vidas es cuando Jesús vino a nosotros. Es cuando Jesús vino y trajo paz a nuestras vidas. Cuando nadie daba nada por nosotros, vino a nuestras vidas y nos sacó del pozo de la desesperación. ¿Cuánto estábamos desesperados que no sabíamos cómo, a dónde íbamos a ir ni para dónde íbamos a ir?
Y ahí en ese medio de ese pozo de la desesperación vino Jesucristo y nos sacó de ese pozo. No solamente que vino, sino que nos sacó, dice la Biblia. Dice la Biblia que cambió la maldición en bendición ahí en nuestras vidas. Pasamos de muerte a vida, perdonó nuestros pecados ahí. Esa conciencia que nos carcomía y que decía, ¿por qué habré fallado? ¿Por qué habré hecho este mal? Ahí Jesucristo vino, nos limpió, nos perdonó y nos dio nueva vida. Jesucristo viene en nuestra ayuda. Jesucristo viene en el medio de la tormenta para que tú y yo tengamos paz en medio de la tormenta. Y otra cosa que Jesús nos ayuda es que despierta nuestra fe en Él. Despierta tu fe en el Señor. Cuando Pedro vio que era Jesús el que caminaba sobre las aguas, le pidió hacer lo mismo. Dijo, maestro, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti. Y dice la Biblia que Pedro caminó, creyó la palabra de Jesús. Jesucristo lo que está pidiendo en este momento, quiere despertar la fe, que tu fe despierte en Él para que le creas a la palabra de Dios, para que le creas a las promesas que Dios tiene para tu vida. Dice la Biblia que Pedro caminó porque le creyó a la palabra de Jesús. Pero cuando perdió la vista, Jesús comenzó a hundirse. Y en nosotros pasa lo mismo. Cristo llega a nuestras vidas, cobramos fuerza, comenzamos a salir adelante, ¿verdad? Comenzamos a salir prósperos. Y cuando vienen los problemas, ¿qué hacemos? En vez de elevar nuestra mirada a Cristo, bajamos nuestra mirada al medio de la dificultad, al medio de la tormenta. Y es ahí cuando comenzamos a hundirnos, ¿verdad? Es ahí cuando comenzamos a decir, ¿qué es lo que está pasando? Si yo no entiendo nada, ¿verdad? Pero gracias a Dios, que Dios no nos deja hundirnos. No deja que tú y yo nos hundamos ahí. No nos deja caído, dice la Biblia. Gracias a Dios. De la misma manera que ayudó a Pedro, lo levantó y juntos volvieron a la barca caminando sobre el agua. Ahí. Y luego se calmó. También a ti y a mí, Él nos va a sacar a flote. Amén. Él nos saca a flote. Nos está sacando a flote. Amén. Nos está sacando a flote. La Biblia nos dice que Dios no dejará caído el justo. ¿Y cuántos justos hay aquí por la sangre de Jesucristo? Amén. ¿Cuántos hemos aceptado a Jesucristo? Bueno, Dios no te va a dejar caído. Dios te va a levantar, Dios te va a prosperar, ¿verdad? Cuando Jesús despierta nuestra fe en Él, hay un deseo de que Jesús esté en mi barca, de que Jesús esté en mi vida, de que Jesús esté en mi familia, esté en mi hogar, ¿verdad? Y cuando eso ocurre, llega la paz. Cuando eso ocurre, llega la calma. Cuando eso ocurre, hay esperanza ahí para nuestro futuro. Hay esperanza, ¿verdad? Cuando Cristo llega a nuestra barca. Paz en medio de las tormentas. No es simplemente una canción, es una realidad. Amén. Amén. Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque Él había vencido al mundo. Dios no nos prometió un evangelio color de rosa como muchos por ahí predican, ¿verdad? Un evangelio que no enfrenta adversidades. Todo lo contrario. Lo que sí nos prometió el Señor es que estaría con nosotros todos los días y que tendríamos victoria sobre nuestros problemas. Que tendríamos victoria. Por eso, si en este momento estás atravesando por dificultades, ten cuidado de que no estés tratando de salir de ellos con tus fuerzas. Ahí. Porque si estás haciendo eso, lo más probable es que Jesús se bajó de la barca y te dijo, bueno, lo querías intentar a tu manera, hacelo a tu manera. Y te vas a dar cuenta que estarás luchando solo o que estarás luchando sola. Recuerda que las tormentas vienen a tratar de evitar que tú y yo cumplamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Vienen a evitar que nosotros alcancemos las metas, que nos desanimemos, a que no luchemos más, que bajemos los brazos, ¿verdad? Que tiremos la toalla. Vienen a tratar de desviar nuestra mirada del Señor, a no enfocar y solamente enfocarnos en nuestra necesidad, ahí, en nuestra adversidad. Pero también recuerda que estamos en las manos de Dios. Tú y yo estamos en las manos de Dios, que el diablo tiene que pedir permiso para zarandearnos. El diablo le tiene que pedir permiso al Señor para tocarnos. Ahí, entonces, si Dios permitió que se levante este problema, es porque quiere enseñarnos algo. Y lo primero que quiere enseñarnos es que por más que estemos haciendo la voluntad de Dios, se pueden levantar problemas, se pueden levantar dificultades. Los discípulos estaban haciendo la voluntad del Señor. Habían obedecido a Cristo, se fueron solitos y se embarcaron, ¿verdad?, hacia la otra ribera. Y se levantaron problemas, como muchas veces, estando haciendo la voluntad de Dios, tú y yo, se nos levantan dificultades, se nos levantan adversidades. No porque vengamos a la iglesia todo va a cambiar, todo va a ser color de rosa y taratí, taratá, y nos vamos con el viento de atrás que nos empuja. No, no. Es más, no es que se puedan levantar, se van a levantar dificultades. Por eso el apóstol Pedro nos dice que no nos sorprendamos por el fuego de prueba que ha venido sobre nosotros. No es que salimos sorteados, eso es normal. Entonces dice que sintámonos gozosos que estamos ahí atravesando.
Lo segundo que quiere enseñarnos es que pongamos nuestra mirada en Jesucristo. ¿A quién estamos mirando en este tiempo? A Jesucristo tenemos que poner nuestra mirada. Él quiere despertar nuestra fe en Él. Jesús se acercó a los discípulos caminando sobre el agua. Y recordemos que el agua no estaba con calma, no era un río tranquilo, ¿no? Sino que había una tormenta, o sea, que estaba totalmente agitada, pero Él caminaba sobre las aguas. Y dice la Biblia que esto despertó en Pedro el poder de hacerlo, y lo hizo mientras estuvo mirando a Jesús. El Señor quiere que mantengamos nuestra mirada en Jesús, como dice el autor del libro de los Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y otra cosa que quiere enseñarnos es que Dios siempre nos está mirando. Siempre está mirando. Él sabe lo que nos está ocurriendo, ¿verdad? Él siempre nos está cuidando. Jesús vino a ellos porque veía lo que estaban pasando. Él veía que no podían remar hacia adelante, que la corriente, ¿verdad?, los arrastraba hacia atrás. Lo veía ahí. Jesucristo siempre está mirando lo que ocurre a tu alrededor, ¿verdad? Y sabe las dificultades que estás atravesando. Y no solo lo sabe, sino que viene en tu ayuda. Jesús quiere subir a tu barca para darte paz, para darte calma, para darte la victoria. Dios por medio de Jesús quiere darte paz en medio de la tormenta. No importa cuán grande pueda ser tu dificultad. La Biblia nos enseña dos cosas, entre muchas otras. Dice que no va a venir una prueba sobre nosotros que nosotros no podamos soportar. Y es más, dice que junto con la prueba viene también la salida. O sea, simplemente, ¿qué pasa? Muchas veces nos enfocamos en el problema y no nos enfocamos en la salida que Dios ya tiene preparada para nosotros. Y lo otro, dice la Biblia, que no hay nada imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Por eso tú y yo podemos encontrar paz en medio de la tormenta. ¿Qué es lo imposible que tú dices ahora? Esto es imposible. Entrégaselo al Señor. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Dice la Biblia, ¿acaso se ha cortado mi mano para bendecir? ¿Qué cosa hay que yo no pueda hacer? Dice el Señor. ¿Verdad? Así que Jesucristo es el que trae paz en medio de la tormenta. Pongámonos de pie ahora y vamos a orar al Señor. Sea cual sea la dificultad que estemos atravesando, vamos a orar al Señor para que sea el Señor que esté obrando. Si hay un problema físico como ahí, Jehová es Jehová Rafa, nuestro sanador.